Vamos a predicar la segunda parte del sermón que comencé la semana pasada en relación a este varón llamado Job. Y el título es el mismo de la semana pasada, un varón llamado Job. Job capítulo 1, versos 1 al 5, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Bien, para poder ponernos en contexto y recordar un poco lo que dijimos la semana pasada en relación a esto, el libro de Job es el primero de la sección de los libros sapiensales o poéticos que están en la Escritura. Respecto a Job mismo, la verdad que los eruditos y los historiadores y los investigadores bíblicos sitúan la experiencia de Job más o menos antes del Éxodo, por allí por el periodo de los patriarcas, debido a que el mismo libro no hace referencia ni al Éxodo mismo ni a la ley de Dios. Lo que sí da cuenta el libro de que Job tenía unas características bastante especiales y particulares que lo hacían y lo consideraban un hombre de Dios. La tierra de Uz probablemente se encuentre, ¿cierto?, en algún lugar en el Medio Oriente, y dentro de las características de Job, y la única que vimos la semana pasada, fue esta característica que se menciona, que es varón o es un hombre perfecto, intachable, notable. Pero al mismo tiempo dijimos que esta descripción, esto perfecto, se debía no a la perfección de su vida en sí, porque todos los hombres somos imperfectos. Todos de una u otra manera cometemos errores. La Escritura solo señala a uno que es perfecto. Solo nos indica de uno que no tiene errores en su vida, que no tiene alto ni bajo. Solo señala de uno que es completamente perfecto, completamente justo y completamente santo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El resto de todos los personajes que tenemos y que conocemos en la historia bíblica están llenos de virtudes y de errores. La Biblia no tiene ningún reparo en señalar las virtudes de un hombre, como señalar también sus errores. Y dentro de los errores, la verdad es que hay muchos ejemplos bíblicos de hombres que hicieron muchas cosas buenas y al mismo tiempo muchas cosas malas. Entonces, cuando hablamos de la perfección de este Job, cuando hablamos de que este es hombre perfecto, hablábamos de la relación con Dios, de que esa relación con Dios era perfecta, que lo que él buscaba era tener un estado de comunión perfecto con el Dios que lo había creado, con el Dios que gobernaba su vida y su corazón. Y esa perfección es la que amerita reconocer ese trabajo que Job hacía en su propia vida. Él tenía una relación perfecta con Dios. La pregunta surge de forma inmediata: ¿cuántos deseamos tener una relación perfecta con Dios? Todos buscamos, todos trabajamos, todos tratamos de
buscar y de mantener una perfecta relación con Dios, aunque nosotros somos completamente imperfectos. ¿Verdad? Aunque somos seres completamente imperfectos, buscamos, tratamos y logramos, por medio de analizar a este siervo Job, ver cómo era su relación perfecta con Dios. El resultado de una perfecta relación con Dios es que Dios camina con el hombre. Dios camina con el hombre cuando este hombre es perfecto en su corazón. Uno de los ejemplos que vimos fue el ejemplo de Noé. Halló gracia ante los ojos de Dios y fue Noé perfecto en su corazón y Dios caminó con él. Dios caminó con él, con su vida, en su hogar, con su familia, e involucró Dios a Noé en un gran propósito que Dios tenía para con la humanidad. Un propósito de salvación, un propósito salvífico que involucra la vida de este hombre que camina con Dios. Más allá del relato, más allá de la experiencia, lo destacable es que Dios decide caminar con un hombre que es perfecto en su relación con Él y lo salva y lo libra y lo cuida y lo protege. Dios nos ha salvado, Dios nos ha librado, Dios ha sido bueno con nosotros. De la misma manera, Abraham fue invitado por Dios para que caminara con él. Abraham era de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Sé perfecto en la relación, sé perfecto en la comunión, sé perfecto, Abraham, en esta intimidad que vamos a tener. La respuesta de Abraham es notable en su relación con Dios, porque no vamos a destacar los hechos negativos de Abraham, porque ya lo dijimos, cada hombre tiene sus virtudes y tiene sus defectos. Pero lo destacable dentro de este sermón es que Abraham responde de una manera bien particular, bien especial. Abraham es tomado, sacado desde la tierra de Ur de los Caldeos, llevado a la tierra de Harán, en el norte de Canaán. Y cuando Dios le dice: deja tu parentela, deja tu familia, deja todo y vete a la tierra que yo te prometo, Abraham tiene un peregrinaje extenso por la tierra de Canaán. Va a Berseba, a Judá, por varias partes. Y Abraham no tiene la idea de la religión. Abraham no tiene una mente ni evangélica ni una cultura de adoración. Pero le nace algo especial en el corazón de Abraham. Y es que donde Abraham va, hace algo especial. Simplemente junta un puñado de piedras y más piedras, y las junta y las transforma esas piedras en un altar de adoración a Dios. Y donde iba, Abraham adoraba en su forma, bajo su tiempo, bajo su contexto. Abraham juntaba piedra y adoraba porque entendió que caminar con Dios es un asunto de adoración también. Es un asunto de adorar. Ser perfecto en nuestra relación con Dios necesita y requiere caminar con Dios y adorar a Dios. Aquí estamos hoy día, como el viejo Abraham. En una forma figurativa, hemos juntado piedra hoy día y hemos levantado un altar de adoración al Señor. Amén. La contraparte de un corazón recto, de un corazón perfecto, fue la vida de Salomón. Salomón no fue recto en su corazón como lo fue su padre David, y su relación con Dios fue muy distinta. Y así como Abraham decidió levantar altares por todo Canaán, juntando piedras y haciendo ofrendas a Dios, Salomón tristemente hizo lo mismo, pero levantó altares a otros dioses que no eran el Dios de Israel, y plagó el territorio de Israel con adoración a otros dioses que no eran el Dios de Israel. La contraparte es triste porque Salomón terminó su vida de una manera muy terrible. No encaminó ni siquiera a su hijo Roboam, que fue el sucesor del reino, y bajo la mano de Roboam se dividió el reino y la crisis fue total para Israel. La diferencia entre un hombre que procura tener una relación recta, temerosa de Dios, perfecta con Dios, y aquel que no la trabaja de esa manera. Hoy vamos a ver la segunda parte de este sermón, entonces,
y vamos a centrarnos en este hombre que es temeroso de Dios. Job tenía un temor reverencial, un respeto, un concepto elevado y santo de Dios. Un concepto muy alto de Dios tenía este Job, este hombre antiquísimo, esta situación muy antigua, en un tiempo donde no existía una religión, no existía una forma, pero Job tenía en su corazón un concepto elevado de Dios, de su santidad, y como resultado de este concepto elevado de Dios en su vida, él odiaba el mal, no gustaba del mal. Por lo tanto, en ese sentido, este hombre es diferente al resto de los hombres. Es un hombre que ama a Dios. Y en estricto rigor también es diferente al hombre y a la mujer de nuestros tiempos, que no tiene conocimiento de Dios, que ama el mal. Tristemente la sociedad pareciera ser que ama el mal. ¿Se ha dado cuenta usted? El mundo está convertido en un caos terrible hoy día. La maldad abunda y sobreabunda de una manera terrible y trágica para el hombre. La idea del mal precisamente es alejar al hombre de Dios, distanciarlo de Dios, mantenerlo lejos, bajo el orgullo, bajo la soberbia, bajo la altanería, bajo muchas cosas que lo único que hacen es destruir la vida del hombre, la vida del hogar, la vida de la familia, la vida de la sociedad. La ausencia de Dios en un hogar, la ausencia de Dios en un hombre puede traer trágicas consecuencias para un hombre, para un hogar, para una familia, para una sociedad. Pero Job tenía un alto concepto de Dios, un concepto elevado de este santo y puro Dios. Por eso odiaba el mal y es diferente al resto de los hombres. Pero conociendo un poco más de Job, veamos lo que sucedía con él. Le habían nacido, dice el versículo 2, 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Tenía una hermosa familia. Job era poseedor de una poderosa familia y al mismo tiempo era poseedor de una poderosa fortuna. Era un hombre muy rico, muy acaudalado. Vivía rodeado para su época de lujos y comodidades. La cantidad de camellos que tenía era muy importante porque al parecer se dedicaba al transporte. Era un empresario transportista. Los camellos, evidentemente que a esa altura de la historia eran muy importantes, muy relevantes. Tenía asnas que le daban leche, una exquisitez para sus tiempos. O sea, era un hombre que tenía muchas posesiones. Es como lo que todo el mundo quiere lograr. Todos queremos tener de una u otra manera todo lo que sea necesario para vivir bien. ¿O hay alguien que quiera vivir mal? No. Todos de una u otra manera, al igual que Job, nos esforzamos para trabajar, para desarrollarnos en la vida de tal manera que no nos falte nada. El hombre sin Dios hace lo mismo, de la misma manera, solo que el hombre sin Dios vive una vida sin Dios y nosotros vivimos una vida con Dios. Dígame usted si disfrutar la vida con Dios no es un agrado, no es una bendición. Dígame si tener un alto concepto de Dios, adorarlo, bendecirlo, honrar su nombre, no es una tremenda bendición para nosotros, ¿verdad? Que de una u otra manera, al igual que Job, Dios nos ha bendecido. Aquí hay hermanos que están muy bendecidos, somos muy bendecidos. Pero eso tiene que ir en relación, la bendición que nosotros tenemos tiene que ir en relación a nuestro compromiso con Dios, a nuestra perfección, a nuestra comunión con Dios. De nada nos sirve tener todo lo que tengamos y no tener una relación especial con el Señor que nos ha dado todo. Dios nos ha dado todo. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Nuestro trabajo proviene de Dios. La sabiduría, los estudios, todo lo que hemos desarrollado en la vida proviene de Dios. Este hombre
tenía todo lo que tenía, era un hombre perfecto en su relación con Dios, pero también era un hombre temeroso de Dios. Sus hijos celebraban banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebieran con ellos. Este hombre nadaba en la abundancia y por consecuencia sus hijos, su familia, hacía lo mismo. Disfrutaban de la vida como con las posibilidades que tenían. Sus hijos no eran para nada, ¿cierto? No eran para nada olvidadizos de lo que tenían. Su padre era un rico acaudalado y aprovechaban muy bien la riqueza que su padre tenía. La disfrutaban a concho. Pero esa puerta que los hijos abrían también era una puerta abierta a muchas otras cosas. Job era un hombre que nadaba en la abundancia, pero en medio de toda esta opulencia que Job tenía, en medio de todo este desenfreno que también los hijos tenían, en el corazón de Job había un temor. Job en cierta medida decía: lo tengo todo, tengo mis hijos que disfrutan, pero había un cierto temor también en su corazón. No es solo temeroso de Dios, un temor de miedo, sino que su comunión con Dios lo hacía tener un temor que le indicaba que él no podía fallarle a Dios, que sus hijos tampoco podían fallarle a Dios, porque él tenía clara conciencia de que Dios era el que los bendecía y que a Dios no había que fallarle, que a Dios había que responderle de buena manera. A Dios no se le puede fallar. De Dios no nos podemos olvidar nunca. Todas las bendiciones que usted ha recibido vienen de parte de Dios, y no olvidemos que Él es la fuente de nuestra bendición y que todo lo que tenemos no es solo para malgastarnos en nuestros propios deleites, sino para ponerlo al servicio de su obra y del reino de Dios. Amén. En medio de toda esta opulencia había un temor en el corazón de Job. ¿Y qué sucedía? El versículo 5 dice que sucedía que pasados los días del turno, Job hacía venir a los hijos, los santificaba, se levantaba de mañana, ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto hacía todos los días. El detalle que aquí me llama la atención y que me interesa mucho es que Job hacía sacrificio por sus hijos, y que no está mal, pero pareciera ser que Job olvidaba que él también debiera hacer sacrificio por él mismo, porque la responsabilidad es grande. Ser padre es una gran responsabilidad, ser esposo es una gran responsabilidad, y al igual que Job, a veces parece que sentimos que tenemos responsabilidad con nuestros hijos, pero nos olvidamos que nosotros también tenemos una responsabilidad personal con Dios. No podemos olvidarnos de nuestra responsabilidad con el Señor, de nuestra propia comunión con Dios. Job pareciera indicarnos que él no sentía esa necesidad, porque no se nos indica que él ofrecía holocausto por sí mismo, sino que los ofrecía por los pecados de sus hijos. Y pareciera ser que Job se sentía como muy seguro de la vida que tenía y sentía que él no debía ofrecer por sí mismo holocausto delante de Dios. Padres, hermanos, no nos olvidemos que nosotros, todos nosotros, tenemos una relación personal con el Señor. ¿Debe haber preocupación por nuestros hijos? Sí, hermano Juan Pablo, debemos preocuparnos por nuestros hijos, pero tú en lo personal necesitas una relación personal con el Dios que te llamó. De la misma manera, Jonathan, tú tienes un cuidado por tu casa, por tus hijos, pero tú también necesitas cultivar tu propia relación personal con Dios, y esa relación no hay que descuidarla. Job tiene este temor por sus hijos. Las evidencias son claras. Él pensaba que estaba bien con Dios. Creía que quizás sus hijos, sus hijas no estaban tan cerca de Dios como debían estarlo, de modo que ofrecía sacrificio por ellos. Ese es el final de la escena que tenemos aquí, que Job hace sacrificio por sus hijos.
Y eso es algo que debemos imitar. No debemos dejar de orar por nuestros hijos. Pero no solo orar por nuestros hijos y descuidarnos de la responsabilidad que tenemos con ellos. Es que no se trata solo de venir yo solo a la iglesia, por ejemplo, y dejar a mis hijos en casa y yo solo orar por ellos. Es que la acción tiene que ser completa. Yo oro por mis hijos, ofrezco el sacrificio por ellos, me entrego por ellos, pero al mismo tiempo tengo que traerlos a la presencia de Dios. Job tenía ese temor y se descuidó en su relación personal con Dios y solamente se dedicó a ofrecer sacrificio por sus hijos, pero pareciera ser que algo indica que no los instruyó en el camino y se conformó con la sola idea de presentar el sacrificio por ellos. Por eso a los hijos hay que tenerlos con nosotros. A los hijos se les tiene al lado todos los días, caminamos con ellos, están con nosotros a nuestro lado. Juntos con ellos ofrecemos el sacrificio constante a nuestro Dios. Junto con ellos adoramos, no los descuidamos. ¿Verdad? Es importante que nuestra comunión con Dios se evidencie también en cómo está nuestra comunión con nuestra familia, con el Señor. Él actúa como un sacerdote por su propia familia. Este es el final de una escena maravillosa de un hombre rico que tenía una hermosa familia, vivía rodeado de abundancia, pero tenía un temor en su corazón. Lo cierto, hermanos queridos, que creo en mi corazón, desde mi corazón pastoral que ama tanto a la iglesia del Señor y le ama tanto a ustedes, iglesia del Señor, que debemos fortalecer nuestra relación personal con Dios, pero debemos fortalecer nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hijos y con todo lo que nos ha dado Dios. La relación con Dios debe ser integral, debe ser completa, íntegra, que abarque todas las áreas de nuestra vida y no solamente pensar que yo puedo adorar por el resto, orar por el resto sin hacer nada por el resto. Bendito sea el nombre del Señor. Job sí tenía una preocupación, un temor en su corazón, y no es malo, tiene que hacerlo, porque Job ve a sus hijos, seguramente conoce lo que sucede en cada fiesta, en cada reunión, y por eso presenta los pecados por ellos, y de una u otra manera está tratando, está procurando, se está esforzando para mantener esa relación con Dios. Ahora, bíblicamente tenemos también otra situación que nos puede ayudar a reflexionar. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12 dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12. Este es un tema que tratamos en uno de los cursos, en uno de los capítulos del panorama del Antiguo Testamento en relación a la vida de Elí. Elí es un sumo sacerdote en Israel y surgen algunas preguntas en relación a este mismo texto, este mismo pasaje. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La pregunta es: ¿cómo es que los hijos de un sumo sacerdote como Elí no conocen a Dios? ¿Cómo es que los hijos de un hombre que tiene una comunión, se supone, diaria con Dios, una relación continua con el Señor, el sumo sacerdote, el encargado de oficiar el rito, el encargado de ir a la presencia de Dios, tiene una tremenda experiencia en su relación con Dios, pero al parecer ha descuidado la relación con sus hijos y no ha instruido a sus hijos en el camino del Señor? Sus hijos no conocen a Dios. ¿Será que Elí representa lo que es ser un buen religioso que descuida a sus hijos? Me acuerdo de algunas situaciones tristes en tiempos de la iglesia, hace muchos años atrás. Uno veía
cómo Dios se movía en medio de nuestro contexto pentecostal y las manifestaciones del Espíritu. Y uno veía a las hermanas danzar y tomadas por el Señor y daban vuelta por toda la iglesia, y cada cual que veía esa experiencia y decía: esta hermana es una tremenda hermana en el Señor, llena de la gracia de Dios, llena del amor de Dios, una gran profeta. Pero había un solo detalle: sus hijos, ninguno servían al Señor. Y mientras la hermana crecía en la gracia del Señor, en los dones, en todo, sus hijos quedaban en casa, sus hijos quedaban solos, y ella crecía en la iglesia espiritualmente, y sus hijos crecían, pero no en la iglesia, no crecían en la experiencia de fe, no crecían en nada. Al contrario, crecían en la calle, expuestos a muchas otras cosas. Y tristemente el final de muchas de esas vidas son que hoy hay hijos que están completamente alejados de Dios, drogadictos, en la cárcel. Un triste final para quien no debía terminar así. Tenemos la vida del sacerdote Elí, que pareciera ser que es un buen religioso, no hay duda de aquello. Él sabe cómo oficiar el culto en el templo o en el tabernáculo que estaba en Silo, sabe cómo hacerlas todas, pero ha descuidado algo muy importante: ha descuidado su familia, ha descuidado sus hijos. Tiene al parecer una buena relación con Dios, al igual que Job, pero ha descuidado el trato con sus hijos. ¿Es amar y servir a Dios olvidar nuestras responsabilidades como padre? No, de ninguna manera. ¿Es amar y servir a Dios descuidar nuestra relación con nuestros hijos? No, al contrario, debe fortalecerse, debe hacerse más intensa, debe hacerse más fuerte. Podemos justificarnos ante Dios diciéndole que por Él lo dejamos todo y descuidamos lo que se llama, como dice el Salmo 127, la herencia de Jehová, porque herencia de Jehová son los hijos, dice el Salmo 127. ¿Cuántos pueden dar testimonio de la herencia que el Señor nos ha dado? Nuestros hijos, herencia de Jehová. ¿Podemos justificarnos en dejarlo todo para abandonar aquello? No, de ninguna manera. El gran mandamiento para los judíos que está en Deuteronomio capítulo 6 es un mandamiento de amar a Dios, pero no descuidar la relación con los hijos. Y el gran mandamiento dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El gran mandamiento habla de una relación con Dios y una relación integral con la familia. Amén. Se trata de tener una buena relación personal, íntima con Dios, pero al mismo tiempo ser motivadores de que nuestros hijos tengan esa misma experiencia y esa misma relación con el Señor. Permítame decir algo especial esta mañana. Dios bendiga a tus hijos, iglesia. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu familia. Si tus hijos están aquí hoy día, gloria al Señor. Manténlos siempre a tu lado. No los descuides. No te quedes nunca sin venir a un culto con ellos. Ellos tienen que estar contigo. Ellos tienen que ver cómo tú adoras a Dios. Ellos tienen que saber cómo se alaba el nombre del Señor. Y de seguro lo que Dios va a sembrar en su vida será una semilla que perdurará por siempre en su vida y en sus corazones. El gran mandamiento entonces para los judíos es amar a Dios, pero también amar a la familia. No se puede amar a Dios y olvidar a nuestras familias, esposas, esposos, hijos e hijas. Debe ser integral. Job tenía entonces un temor en su corazón. Hay muchos hoy día que sienten lo mismo, quizás acerca de sus propios hijos e hijas. A veces surge el temor: ¿qué será de mi hijo? ¿Servirá al Señor como yo?
seguirá el camino del Señor. Y al igual que Job, surgen los temores. ¿Qué sucede? ¿Qué sucederá con nuestro hijo? Pero aquí hay algo que es relevante e importante, porque la solución para nosotros como creyentes, todas las soluciones que podemos encontrar, a las que nosotros podemos aspirar, están en Dios. Todo está en la mano del Señor. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para hacer en nosotros todas las cosas buenas? Este hombre, ¿qué es lo que sucede con Job? Reconoció que él no podía hacer frente a ese problema por sí mismo, por lo tanto se dirigió a Dios. Job dice, ciertamente parece que tiene una debilidad de no tratar con sus hijos, pero también entiende que Dios puede ayudarlo, sabe que Dios puede socorrerlo, y no ha dejado su relación personal e íntima con Dios. Decide ofrecer sacrificio todos los días por sus hijos, porque ha decidido y ha entendido que no puede hacerle frente solo a este problema. Usted sabe la cantidad de situaciones que se dan hoy día en el mundo sin el Señor. Mi hija Darling, que es profesora diferencial, me comenta permanentemente de lo terrible que es la vida de los adolescentes, primero medio, segundo medio, tercero medio. Hace poco se suicidó un muchacho en el colegio. Estamos hablando de un colegio confesional, evangélico. La causa del suicidio de ese joven fueron la soledad, la angustia. Sus padres se separaron, lo abandonaron. ¿Por qué? Porque el mundo no encuentra salida. La sociedad está terrible hoy día. La delincuencia da cuenta hoy día de que la mayor cantidad de detenidos hoy día por delincuencia son menores de edad. Muchachos, niños, adolescentes, padres lejos de Dios, lejos del Señor, y muchos otros luchando en su vida y en su corazón, diciendo: ¿qué va a hacer de mi hijo el día de mañana? ¿Qué va a hacer de mi hija el día de mañana? A veces para nosotros como cristianos resulta algo también preocupante para nosotros saber qué van a hacer. Y a pesar que nosotros tenemos a Dios, a pesar de que nosotros podemos descansar en Dios, imagínense lo que es esta misma situación para alguien que no tiene a Dios. Pero Job decide buscar un camino, sea como sea. Aunque él dice que no necesita sacrificios por sí mismo, decide buscar un camino. Y ese camino es Dios. Ese camino es el Señor. Dios nos ayude. Amén. Yo no sé si hay alguien que necesita del Señor aquí, pero yo necesito de Dios. Todavía está Byron en mi casa, está Antonia en mi casa, y yo oro todos los días para que el corazón de mi hijo Byron, el Señor lo toque. El corazón de mi hija. Doy gracias por la vida de Darling, de Braulio, ciertamente. Pero hay una preocupación permanente. ¿Tienes tu preocupación también por los tuyos? Ahí está el temor de Job, porque tenemos la tendencia a leer de forma a veces muy literal y no tratamos de entender lo que realmente la palabra quiere decir. Y ponemos a Job como un ser perfecto, muy perfecto en lo personal, pero la perfección de la que Dios, la palabra no está hablando, está en su relación con Dios, pero también él es un hombre temeroso de Dios y teme por la vida de sus hijos. Necesitamos la ayuda de Dios. Hay muchos padres en nuestros días preocupados porque tienen un hijo, una hija que ha abandonado el hogar, o que está en problemas, o quizás está siendo arrastrado por la droga, está siendo arrastrado a veces por la depresión, por la angustia, por las dudas de la vida. Es que hay muchas situaciones que atraviesan nuestros hijos, que atraviesan las hijas, y que nosotros como padres a veces no logramos ver, no logramos entender. Y pensamos que nuestra relación con Dios está bien. ¿Sabe por qué? Porque venimos al culto todos los días que hay culto, porque ofrendamos lo que hay que ofrendar,
porque aportamos lo que hay que aportar, porque cooperamos lo que hay que cooperar. Y nos olvidamos que al lado de nosotros también hay algo muy importante que tiene también mucha preocupación. Amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, pero amemos a nuestra familia también como a Dios mismo. Porque nuestra familia es una bendición de Dios. Mis hijos son una bendición de Dios, tus hijos son una bendición de Dios. Imagínense cómo está la desesperación en el mundo hoy día. Es terrible, es terrible. Es terrible ver un centro del Sename. Es terrible contemplar la realidad de los niños, de los adolescentes hoy día. Es terrible el abandono. Es terrible la ausencia de Dios en esa vida y en esos corazones. Y no hay nadie, a lo mejor, que por ellos siquiera levante piedras, haga un altar o haga sacrificios por ellos. No hay nada. Están completamente solos y abandonados. El mundo necesita de Dios. El mundo necesita de Cristo. El mundo necesita el Evangelio. Dios nos ayude. Muchos de estos padres no han podido ni siquiera dirigirse a Dios como lo hizo Job. Y como resultado están sobrellevando problemas demasiado complejos que no se pueden resolver. Terrible, es terrible. Pero en medio de toda esta situación terrible, usted y yo tenemos que sentirnos agradecidos, iglesia. Yo te digo, iglesia del Señor, siéntete agradecido de Dios, porque sea como sea, aunque a veces fallamos, aunque nos equivocamos en la vida, aunque cometemos errores, tomamos malas decisiones, ciertamente que ya estés en la iglesia es una tremenda bendición. Que ya seas parte de la familia de Dios es una tremenda puerta abierta a la bendición de Dios. Y lo que no entendemos hoy lo entenderemos mañana. Y poco a poco, día tras día, procuraremos ser perfectos en nuestra relación con el Señor. Y que esa relación traiga como consecuencias y como resultados una vida y la vida de nuestra familia completa, rendida a los pies del Señor. Si su hijo todavía no está, si usted ve que a sus hijos se les hace difícil, no deje de orar, no deje de buscar a Dios. No se desaliente ni se desanime. Esfuércese. Dios da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Padre, no descuidemos nuestra relación personal con Dios y no descuidemos a nuestra familia. Ahora Job supo a quién dirigirse con sus temores. Siguiendo la costumbre de su tiempo, ofreció sacrificios a favor de sus hijos. Siguiendo la costumbre de su tiempo, Job buscó la forma de dirigirse a Dios. Era la forma, era la manera en cómo buscar a Dios. Usted y yo, 4.000 años después de esta historia quizás, o 3.000 años después, Dios nos ha presentado también una manera. Nos ha presentado una forma como dirigirnos a Dios. Y qué hermoso, porque la relación con Dios no depende de un sistema religioso, no depende de una estructura religiosa, depende de cuánto usted y yo podamos tener el anhelo y el deseo de ir a la presencia de Dios. Cristo el Señor, cuando murió en la cruz del Calvario, quebró la estructura de la religión, del sistema y del rito de esta manera. La rompió, la hizo trizas. El velo del templo se rasgó. Lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo quedó al descubierto. La presencia de Dios quedó descubierta. El sumo sacerdote, impactado ese día, no sabía qué es lo que había sucedido, pero espiritualmente ha sucedido esto. El hombre tiene acceso directo a Dios. Podemos ir confiadamente. Así que pues ofrezcamos a Dios sacrificio vivo de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Es que hoy usted y yo tenemos la oportunidad
de llegar a Dios sin necesidad de la religión. En tu casa, en tu trabajo, en el campo, en la ciudad, donde sea, no hay una separación hoy día. Dios ha abierto las puertas de su presencia para ponerla al alcance de todos. Dios nos ayude. Siguiendo la costumbre de su tiempo, entonces ofreció sacrificios. Siguiendo entonces hoy el modelo que Dios nos ha presentado, yo los invito a tener una relación perfecta con Dios, a tener un temor reverente, continuo, por nuestra propia vida, por la vida de nuestra familia. Los holocaustos que ofrecía Job eran sacrificios de una víctima que se quemaba completamente en el altar. Y eso es una figura muy linda, muy especial. La figura de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que entregó su vida por completo por todos nosotros. Si hemos aceptado este sacrificio, hemos sido convertidos en hijos de Dios. Y Jesús, que es un mejor y el mejor sumo sacerdote, mejor que Elí, mejor que Job, mejor que Aarón y mejor que cualquiera. La Biblia dice que Él está de continuo intercediendo por todos nosotros. Cantamos que Jesús es nuestro amigo fiel. Y si el mundo no tiene dónde recurrir, usted y yo sí tenemos dónde ir. Si el mundo no tiene dónde acudir, usted y yo, iglesia, sí tenemos dónde acudir. Y tú puedes ir a la presencia de Dios no solamente un viernes por la tarde o un domingo por la mañana, sino en cualquier momento, en cualquier hora y en cualquier lugar. Y puedes levantarte en tu corazón, puedes levantarte en fe y levantar un altar de adoración en tu propio corazón por ti mismo y por tus hijos, para que sean benditos, para que sea bendita tu casa, para que sea bendito tu hogar, para que sea bendito tu trabajo, sea bendito todo lo que el Señor te ha dado. Aleluya. Dios es con su iglesia, Dios es con su pueblo, Dios es con todos nosotros. Finalizo este sermón dándole la gloria a Dios por todo lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos siga instruyendo, formando y capacitando para ser mejores, no solamente mejores levantadores de mano o mejores cantores en la iglesia, sino ser verdaderos adoradores que el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Pero ser un adorador de Dios, ser un hombre de Dios, un hombre perfecto en su relación con Dios y temeroso de Dios, implica también un compromiso, una entrega completa y total al Dios que adoramos, al Dios que exaltamos, al Dios que glorificamos. ¿Alguno de aquí tiene preocupación por sus hijos? Ahí hay una manito levantada. Pablito. Pablo, ¿llevas cuántos meses en la iglesia? Unos 8 meses, más o menos. Hace 8 meses que Pablo llegó a la iglesia. Él no conocía nada de Dios, simplemente Dios lo tomó en este tiempo. El día viernes llegó porque le prometió al Señor no faltar en ningún día al culto. Y hasta aquí ha sido fiel. Pero el día viernes llegó al culto con todas las ganas de estar en el culto y tuvo que volverse a casa. ¿Puedo contarlo, Pablito? ¿Sí? Es que Pablito tiene un hijo que está muy lejos de Dios. La droga lo tomó, lo alcanzó y han sido años difíciles con su hijo. Tuvo que volver a casa porque había un problema ahí con el hijo. Terrible. Una triste situación. Le preguntaba a Pablito cómo estuvo la situación. Me decía, bueno, he hecho todo lo que he tenido que hacer.
Los tratamientos que se han tenido que hacer se han hecho, todo. Pero ahora hay una esperanza, Pablito. Lo que no pudo hacer un tratamiento, lo que no pudo hacer la medicina, lo que quizás no pudiste hacer tú con tus propias fuerzas humanas, estoy seguro que el Señor sí lo puede hacer por tu hijo. Es emocionante verte cómo sirves, cómo adoras. No dejes de orar por tu hijo, Pablito. A los 70 y tantos, ¿cuántos son? 74 años llegaste al Señor. Que el Señor te ha rejuvenecido y te ha dado las fuerzas para todos los días. Todos los días, viernes y domingo, levantando altares delante del Señor. Y aquí viene otro futuro más. Pastor, predicador, algo va a ser, porque si le gusta el púlpito, si le gusta el púlpito, ¿sí o no? ¿Ah? Le encanta. Pero dígame usted, iglesia del Señor, si no es motivo de gozo ver a los niños en la casa del Señor. Yo le digo, hermana Scarlett, hermano Cristian, por favor, déjenlo nomás. Y yo prefiero que ande dando vueltas aquí. Ese niño es bendecido. Nuestros hijos son bendecidos. Así que ofrezcamos a Dios continuamente sacrificios. Las manitos que se habían levantado, pueden volver a levantar las manitos que se habían levantado. Preocupación por los hijos, sí. Descansa en el Señor, iglesia. Descansa en Cristo el Señor. Descansemos en su palabra. Descansemos en su presencia. Cierre sus ojos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra esta mañana. Amado Dios, permítenos descansar en ti, Señor, para poder con propiedad, Señor, citar las palabras del salmista cuando dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, oh Jehová, nos haces vivir confiado. Señor amado, nuestra confianza está en ti, en el Dios de nuestra salvación. En ti descansamos, Señor, de manera especial. Amado Padre, bendice la vida de mis hermanos. Esas manos levantadas al cielo denotan, Señor, una preocupación, un temor, amado Dios. Pero al mismo tiempo, Señor, ponemos toda nuestra preocupación en tus manos, Señor, sabiendo que el Dios que nos salvó, el Dios que nos rescató, es el Dios que nos sostiene, es el Dios que nos sustenta, es el Dios que nos persevera, Señor. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, delante de ti. Amado Dios, que tu palabra sea bendita en nuestra vida y en nuestros corazones, por siempre y para siempre. Amén. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno.